Saludos a todos los que están viendo el programa Nuevo Impacto. Mi nombre es el pastor Enrique Garay. Como ustedes saben, estamos en la pandemia todavía y pues yo estoy dando el estudio bíblico desde mi casa. El estudio que estamos dando es Efesios. Somos del programa Nuevo Impacto, que preside el pastor Agustín Palomo. Este es su servidor también, pastor Enrique Garay, y también de la iglesia Impacto de Dios en Carolina. Así que seguimos con el estudio bíblico del capítulo 1 de Efesios. Y esta vez vamos a tocar un poco más detallado el versículo 6, capítulo 1 de Efesios, versículo 6. Y vamos a leerlo. Voy a estar usando la versión Las Américas, que es la que uso regularmente para dar mis estudios bíblicos a nivel internacional en la Biblia. Y es la Biblia que uso, la Biblia que uso siempre. Dice así en la versión Las Américas. Voy a leer desde el 4 para llegar al 6. Según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y aquí venimos al versículo que es el que quiero que traer. Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Jesucristo. Así que esta palabra clave que quiero tocar en este versículo 6, gratuitamente, claramente, gratuitamente habla de un regalo de Dios. Gratuitamente habla también que no se puede comprar. Si yo te estoy regalando algo, no lo puedes comprar. Vamos a ver en la versión también, en la Nueva Biblia Viva, dice: esto fue para que le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de Él. Y en la versión internacional dice: para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Reina Valera habla: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Obviamente la traducción que más clarifica esto es la versión Las Américas. Gratuitamente, no lo puedes comprar, es un regalazo de Dios. Y observen que viene de los versículos que viene hablando antes. Está hablando de un regalo de Dios. Te escogí, es un regalo de Dios que lo pensó de antes del mundo, es un regalo de Dios que te hace santo, es un regalo de Dios que te predestinó en esta elección. Es un regalo de Dios que te adoptó. Es un regalo de Dios que te hizo hijo de Dios mediante el sello del Espíritu Santo para que se cumpliese su voluntad. Y es bien importante esto porque la gracia es un regalo de Dios. No se puede comprar. Todavía hay gente en diferentes partes del mundo que quieren dar ofrendas para comprar la salvación, que quieren dar ofrendas para ser sanados, que quieren dar una ofrenda para que sus familiares vengan al Señor, que quieren dar una ofrenda para conseguir trabajo, que quieren dar una ofrenda para que se les dé un negocio, que quieren dar la ofrenda para comprar la gracia de Dios que es abundante. Entran en ese trueque, en ese intercambio, e invalidan para ellos la bendita gracia de Dios. Fíjense que en Efesios 5, capítulo 2, versículo 5 dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que por gracia haber sido salvos. Esto es bien importante que lo entendamos, porque hay mucha gente que todavía no entiende esta bendita gracia de Dios. Y todavía en el versículo 7 dice, de ese mismo capítulo 2 de Efesios: a fin de poder mostrar en los siglos venideros. Y esto es uno de los siglos venideros, porque cuando se habló de esto:
La sobreabundante, demasiado, es demasiado grande. Riquezas de su gracia. Así que vamos a estar hablando de esta bendita riqueza, de esta gracia de Dios que es gratuita, que por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es algo tremendo de parte de Dios. Después sigue el versículo 8 del mismo capítulo. Por gracias habéis sido salvos por medio de la fe. Y escuchen esto. Y esto no es de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. Y si viene de Dios un regalo, pues no tienes que hacer una ofrenda para esto, no tienes que flagelarte, no tienes que estar haciendo promesas, porque esto es de Dios. Esto es de Dios. Lo que pasa es que como somos salvos por gracia, entonces viene la otra parte del versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Por cuanto Dios me regala el don de la salvación, como resultado, entonces yo hago buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos en él. Sería contradictorio decir, yo hago obras para ser salvo. Eso es contradecir claramente las Escrituras, cuando la Escritura dice todo lo contrario. Por cuanto Dios me regaló el don de la salvación, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces, de las bendiciones que Dios me da, yo comparto las bendiciones que le pertenecen a Dios, las comparto con mis hermanos, con mis familiares, con los hermanos con la iglesia del Señor. Es diferente pensar. Ahora, tenemos que tocar unos versículos bien interesantes. Dice, cuando se reunió la iglesia ya en el concilio, en Hechos 15, del versículo 11, al llegar a Jerusalén, allí estaban los ancianos, allí estaban los apóstoles, allí estaban los discípulos del Señor. Se fueron a reunir y dijeron, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. No puede ser más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál era el hecho de esa reunión en ese capítulo? Porque alguna gente todavía estaba diciendo en el capítulo 1, capítulo 15, versículo 1, decía, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era todavía algunos hermanos confundidos, hermanos que no estaban enseñando la sana doctrina, estaban hablando todavía que había que practicar la ley para ser salvo. ¿Ok? Y hubo después siguen como un gran debate y una gran diferencia entre Pablo, Bernabé y todos estos hermanos que tuvieron que tratar esto en cuestión con los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Y estaba Jacobo, el hermano del Señor, y esto fue lo que se habló, que se oyeran que el evangelio, en ese capítulo, versículo 11 de ese mismo capítulo de Hechos, dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Gloria a Dios, que ese fue el acuerdo apostólico de los ancianos, que se habló allí de que sí somos salvos por la gracia de Cristo. Romanos 3, del versículo 28, dice, en la versión internacional, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Aquí usted tiene otra vez un regalazo de Dios, ¿ok?
que claramente dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por las obras que la ley exige. Y vamos al segundo versículo, que claramente nos habla el próximo de este regalazo de Dios. Segunda de Timoteo 1:9 en la versión internacional y el versículo 10 también. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, que también lo dice en Efesios 1:4, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Ya se den cuenta, nos salvó, nos llamó a una vida santa, no por sus propias obras, para que nadie se las eche. Esto es un regalazo de Dios, sino por su propia determinación y gracia. Sigue el otro versículo, nos concedió este favor, y es un favor en Cristo Jesús, antes desde el comienzo de los tiempos, desde antes de la fundación del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la muerte incorruptible mediante el Evangelio. Así que tenemos esta gran revelación, y la revelación toca ver, luz que nos da la palabra, que nos dio este regalazo con la venida de nuestro gran Salvador y Dios Jesucristo, quien destruyó la muerte. Este es otro regalazo, y nos sacó la luz, la vida incorruptible mediante el Evangelio. Y ahí está hablando de la vida incorruptible, está hablando de la vida eterna, mis hermanos. Este es otro regalazo que Dios nos ha dado. Tito 3:5 en la versión internacional dice: nos salvó mediante el lavamiento de la generación, de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ahí vuelve otra vez a la carta de este pastor Tito que le escribe el apóstol Pablo. Él nos salvó, y no es por tus propias obras de justicia. Ahí viene otra gran riqueza de su gracia, por su misericordia. Recuerden que estamos hablando de las abundantes riquezas de esta gracia bendita. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, ese Espíritu que expliqué en programas atrás, que está en nosotros, que fuimos sellados, que vive, mora en nosotros, que nos guía, nos da testimonios que somos sus hijos. Cuando somos testimonios, clamamos: Abba, Padre, Papito Dios, y tenemos esa confianza de pedirle a Dios, y Él nos va a contestar nuestras oraciones. Ahora, en Efesios dice 2:10, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, y esto lo hizo para crear en sí de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Así que aquí está trayendo la reconciliación. Esta gracia de Dios anuló la ley, anuló los mandamientos, anuló los requisitos, para darnos a hacer paz, tanto a judíos, tanto a nosotros los gentiles, a todo aquel que quiera venir y aceptar y confesar al Señor Dios, ¿ok? Y creerlo en tu corazón, Jesucristo. Ahora, hay una enseñanza que debo traer bien interesante. El punto aquí es por qué la gente sí quiere seguir enseñando que hay que comprar. ¿Por qué por televisión tanta gente enseña a hacer pactos? ¿Por qué por televisión quieren obligar a la gente a decir que hay que dar una ofrenda para esto, para lo otro, una ofrenda para ser salvo, una ofrenda para conseguir un trabajo, una ofrenda para que tu hijo sea salvo? ¿Por qué contradictoriamente en los medios de comunicación rechazan
y contradicen una verdad bíblica en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver que en el principio de la iglesia de ese primer siglo, después de la resurrección de nuestro Señor Dios, los apóstoles hablaban de esta bendita gracia. Y había gente que se incorporaba dentro de la iglesia y pensaba que podía comprar este don de Dios. Vean, váyanse al capítulo 8 de Hechos. Desde el versículo 9 lo voy a estar leyendo. Y vamos a ver de este hombre Simón el Mago, que en la versión de las Américas, cómo distorsiona la gran verdad bíblica, que la salvación, los dones de Dios son regalos, y por qué él quiere comprar esto. Versículo 9 del capítulo 8 de Hechos, en la versión de las Américas. Y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Y hay brujos todavía que pretenden hacer que esa brujería, que dicen que quieren hacer ver que eso es que viene de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas, que es el Evangelio del Señor, del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tantos hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Escuchen, este brujo vino y se convirtió y creyó y se bautizó también. Y continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían, hermano. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos. Escuchen esto, lo que hacía Pedro y Juan. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció, ¿saben lo que les ofreció este hombre que fue bautizado y era parte de la iglesia? Dinero. Le ofreció dinero, diciendo: denme a mí también esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, ofreciéndole dinero a los apóstoles para que él recibiera ese don. Miren la contestación bíblica que se debe hacer con estas personas que quieren comprar el don de Dios. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. ¿Qué le dijo ahí? Porque pensaste que esta bendita gracia, que este regalo de Dios que tú estás viendo, lo puedes obtener con dinero. ¿Ok? Perece con esto. No tienes ni parte. Miren esto. Personas que quieren comprar, escuchen esto. Y estoy leyendo, no estoy interpretando. Las personas que quieren comprar la gracia, el don de Dios, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto ante Dios. Una persona que quiere comprar y distorsionar el don de Dios y la gracia de Dios, esto que se da gratuita, dice la Escritura que no tienes ni parte ni suerte en esto. ¿En qué es esto? En el reino de Jesucristo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, miren la enseñanza: arrepiéntete de esta tu maldad. Es maldad pensar que el don de Dios se puede comprar, que el regalo de Dios se puede comprar. Y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Ahora, ¿por dónde entró la maldad?
¿Por dónde entró la codicia de este hombre? Cuando dice en el versículo 18 del mismo capítulo, cuando vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Todavía hay gente en programas de televisión que quieren ofrecer, que instan a las personas que ofrezcan dinero para que sus familiares sean salvas, para que tu esposo venga al Señor. Lo que debes de orar para que Dios provea el Evangelio, lo escuche porque la salvación viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y que escuchamos el Evangelio de Dios. El versículo 23 sigue, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad, de pecado. Personas que practican esta distorsión evangelia, que quieren predicar que tienes que hacer un rito, que tienes que dar una ofrenda, que quieres comprar el evangelio y la gracia de Dios. Dice, porque veo que estás en hiel de amargura, número 1, y número 2, y en cadena de iniquidad. Por eso Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Entonces este hombre, vean cómo todos estos versículos, la Biblia es bien consistente en que es un don. Y gloria a Dios, volvemos a Efesios, es un don, y el don de Dios es un regalazo. ¿Por qué vino la ley? La ley vino por el pecado. ¿Sabes? Donde hay pecado, hay ley. Pero donde sobreabunda la gracia, no hay pecados. No es que no tengamos pecado, pero nosotros no practicamos el pecado. Nosotros cometemos error y nos arrepentimos. Pero hay gente que practica dentro de los templos la maldad. Ahí tienen el ejemplo que le puse en el otro estudio de Judas. Judas andaba con el Señor. Judas escuchaba al Señor. Pero mira, más pudo el dinero, más pudo la codicia que la bendita gracia de Dios. En Él. Porque sobre todo la bendita gracia de Dios nos escucha. No hubo arrepentimiento en Judas, porque si se hubiese arrepentido, si hubiese arrepentimiento, no hubiese hecho lo que hizo. Ahora, vamos a Efesios otra vez. Y dice en el capítulo 6, 7, dice del versículo capítulo 1, en la versión Las Américas, en Él, en Jesucristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y sigue, ustedes van a ver que Efesios habla muchas veces de la sobreabundantes riquezas de su gracia. Aquí viene y vuelve y habla según las riquezas de su gracia, y está hablando aquí del perdón de nuestros pecados, que también lo discutimos en otro estudio bíblico. ¿Qué ha hecho en el versículo 8? ¿Qué ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento? Y obviamente tenemos que discernir que las Escrituras hablan claramente que por gracia soy salvo, y esto no es y esto no es por obra, para que nadie se gloríe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Así que claramente la enseñanza en toda la Escritura es que consistente. Paso al versículo 9, dice, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Es que entonces tú tienes aquí otra gran enseñanza, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál era el misterio de su voluntad? Mira, que conociéramos al Señor.
el misterio de su voluntad era Jesucristo. Y lo dio a conocer a la iglesia, lo dio a conocer a las demás por medio de la iglesia. Y vamos a tocar esto porque es muy importante que toquemos la palabra misterio. Misterio es algo que no se conoce, que no se ha dado a conocer todavía, que está escondido para nosotros los cristianos. Y que conocemos esta gran verdad, ya conocemos este misterio, que es Cristo Jesús en nosotros, que es el Dios encarnado. ¿Okay? Como dice, vamos a tocar ese versículo clave en esta enseñanza, en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, en la versión Las Américas. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue indiscutiblemente grande es el misterio de la fe. Esa es la traducción correcta, corrijo. En la versión Las Américas, en la versión Reina Valera usa la piedad, pero realmente la traducción correcta, grande es el misterio de la fe. Dios fue manifestado en la carne. Jesucristo fue manifestado Dios fue manifestado en la carne, en Jesucristo. Vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado por las naciones. ¿Okay? Vindicado en el Espíritu, la resurrección, contemplado por los ángeles, la ascensión, proclamado entre las naciones, el Evangelio, creído en el mundo, la respuesta del Evangelio a la gente que cree, y recibido en gloria, y está en la victoria de Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre. Ahora vamos un momentito a Efesios, donde habla claramente de este misterio. En el capítulo 3, versículo 2, dice: si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. En vista de lo que ahí está hablando del misterio, el misterio que lo escribí brevemente. Ahora vamos a ver qué habla de este misterio. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Y ahora habla, este misterio que está hablando es el de Cristo. Y habla de discernimiento para comprender. Y es bueno que tengamos el discernimiento. Miren, el discernimiento viene por la lectura de las Escrituras y ejercer este conocimiento, como dice el versículo 1:17 de Efesios, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento. ¿Para qué? Conocimiento de Jesucristo, de Él. ¿Ok? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Así que estamos viendo aquí, estamos viendo claramente que otra vez la riqueza de la gloria de su herencia. Y esto es bien importante, esta revelación, este mejor conocimiento, para el conocimiento de que podamos conocer mejor a Jesucristo. Ahora, en esta volvemos otra vez a Efesios y tocamos el versículo 3:5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Claro, revelado a sus profetas, y ahora los apóstoles están dando a conocer este discernimiento del misterio de Cristo, que es Jesucristo. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, pero clarifica que es mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Cristo, de Dios, claramente del cual fui hecho, somos ministros otra vez,
conforme al don de la gracia de Dios. Otro regalo que Dios nos da, o sea, es el ministro, que es el menos. Ministro significa el menos. Es un don de Dios también, que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar, miren la gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Otra riqueza de la gracia de Cristo. Y sacarla a la luz. ¿Cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas? Escuchen esto: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es la iglesia que tiene que dar a conocer este bendito misterio. Es la iglesia que da a conocer el evangelio. Es la iglesia que da a conocer las riquezas en Cristo, las inescrutables riquezas de su gracia. Es la iglesia la que da a conocer las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Es la iglesia que da a conocer: por gracia habéis sido salvos. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Es la iglesia que está dando a conocer este misterio en Cristo Jesús a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que esto estaba desde antes, conforme al propósito eterno, desde antes de la fundación, desde antes que se hablara de todo esto. Ya Dios tenía predestinado todas estas riquezas en Cristo Jesús, este misterio que ha sido dado a conocer por medio de Jesucristo. Vamos a seguir en el otro programa que tiene secuencia con este, que vamos a estar hablando del mismo tema, el misterio en Cristo Jesús. Hasta aquí vamos a terminar el estudio bíblico del versículo 6 específicamente, y tocando el versículo 9 de Efesios en un estudio sistemático. Y estudien, mis hermanos, estudien, mis amigos, para mis familiares también, para que no seamos engañados de esta gran verdad bíblica, y que el Señor de paz esté con todos ustedes, los cuide y los proteja de todo mal en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Hasta el próximo programa.